Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Se acaban las áreas verdes en Guadalajara. A contrapelo del discurso oficial optimista de que se están fortaleciendo una red de bosques y parques urbanos, los datos de la realidad son contundentes. Desde 1992, en que se crearon los parques metropolitanos de la Solidaridad al oriente de la ciudad y metropolitano al poniente, no se ha creado un solo espacio interurbano dedicado a los árboles y los espacios abiertos que rebase 100 hectáreas. Una superficie apenas adecuada para detonar procesos microclimáticos de captura de carbono, de mitigación de ruido y de recreación indispensables para la calidad de vida de los vecinos de los alrededores. De hecho, solamente existe un nuevo parque de más de 50 hectáreas, el del Cerro del Cuatro o Parque Central, pero con tal precariedad legal y de infraestructura que no tiene el uso intensivo que la zona demanda, una de las más contaminadas de la conurbación. Muy cerca de esa área, pegada al vecino Cerro de Santa María, en el sur de la ciudad, sobrevive una superficie más modesta, pero que dadas las circunstancias de la zona, densamente urbanizada, es de alto valor. Las casi 8 hectáreas del bosque urbano de Arboleda Sur, una superficie de cesión que el Ayuntamiento de Guadalajara estableció desde los años 80 del siglo XX a favor de los vecinos del entonces nuevo fraccionamiento, buena parte de ellos empleados del Estado o federales. Dos argumentos pesaron en la decisión. Se trataba de un predio que la autoridad había adquirido y no tenía aptitud de urbanización por tratarse de terrenos inestables y embarrancados, con puntos de nacimientos de agua que complicarían cualquier construcción. Esta es de forma apretada la historia de cómo surgió una alterna escritura fantasma que le quitaba al municipio los derechos sobre la zona, cómo esta pasó de ser un documento espurio a uno legalizado por notarios, jueces y omisiones de la propia autoridad municipal, cómo el ayuntamiento intentó la restitución judicial y por medio de un juicio civil inusualmente breve, suspendido a motu propio por el ayuntamiento, pretendió resolver el conflicto, con la cesión a los presuntos propietarios de prácticamente 3/4 partes del terreno en disputa. Pero del mismo modo, es un recuento de la férrea defensa de los vecinos hacia un espacio que sanearon y reforestaron por más de 3 décadas y que ahora es sitio de reunión privilegiado en la zona y que han logrado sostener con el apoyo jurídico de un tercer actor que las partes que negociaron habían subestimado, la comunidad indígena de hecho de Santa María Tequepexpan, la cual acreditó personalidad jurídica para un juicio de amparo que ha generado una suspensión a todos los arreglos de desposesión entre el Ayuntamiento de Guadalajara y los empresarios fraccionadores. Lo singular de este caso no es que haya una disputa, sino que ha revestido una disputa vecinal y comunal exitosa. Estamos en el corazón de uno de los bosques urbanos más importantes que tiene la región sur de Guadalajara. Este bosque es muy valioso, se llama Arboleda Sur. Es valioso en sí porque son 8 hectáreas y es muy difícil encontrar en cualquier punto del área metropolitana un lugar tan grande como área verde. Pero además es simbólico de este problema que últimamente se ha enfrentado mucho la ciudad, el impulso de la modernización, de la ocupación de espacios abiertos por parte sobre todo de proyectos inmobiliarios y la necesidad que tiene la gente de tener espacios para respirar, espacios para poder transcurrir el ocio, espacios para poder dedicarse a la expansión de las cosas más personales y elementales. Este lugar ha sido centro de un conflicto muy importante en los últimos años, pero la buena noticia es que los vecinos, los comuneros, que son sus aliados, van ganando. Han logrado mantener la integridad territorial del bosque, donde habría, aquí este punto en el que estoy, un desarrollo inmobiliario. Lo han logrado, pero es muy precario el triunfo, se requiere mucho trabajo y es precisamente lo que vamos a abordar a lo largo de este programa. Cómo es difícil que los espacios abiertos, que los espacios comunes puedan sobrevivir al impulso económico de corto plazo, que es el que marca desde hace 20 o 30 años de forma muy clara el derrotero de esta ciudad. Se debe insistir en que el caso de Arboledas del Sur no es marginal, sino sintomático de la crisis del espacio público en el municipio de Guadalajara. Lo refiere con precisión el consultor urbano, maestro en renovación sustentable de la ciudad por la UDG, Salvador Dueñas Rodríguez. Primero habría que citar o traer el caso a contexto, en el sentido de que existe, no de ahorita, de muchos años antes, una deficiencia en el espacio público de la ciudad.
el área metropolitana de Guadalajara. De acuerdo a datos del Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, andamos en un promedio aproximado de 3,5 metros, 3.5 metros cuadrados por habitante de área verde, lejos de los 90 pies cuadrados o 9 metros cuadrados que sugiere como mínimo la Organización Mundial de la Salud. Es decir, por cada metro cuadrado que tenemos de área verde en la ciudad, tenemos o requeriríamos de otros 2 más. En ese sentido, los pocos espacios verdes que tenemos pues son o revisten una mayor importancia, pero además están siendo amenazados por diferentes ángulos o diferentes aspectos pues de las políticas públicas. Podemos citar la elaboración de los nuevos planes parciales del 2018, que son los que están vigentes para Guadalajara, por ejemplo, donde encontramos espacios que en los planes parciales anteriores aparecen como áreas verdes o espacios verdes, que es la homoclave que le corresponde, y que ahora aparecen como CS o comercio y servicio. Esto les permitiría eventualmente al gobierno municipal convertir esos espacios en espacios construibles, vendibles, comercializables. Eso por una parte. Por otra parte, los mismos planes parciales que están promoviendo a partir de una tendencia que, si bien no es local, es una tendencia mundial, a concentrar las ciudades, hacerlas más compactas, menos dispersas, más verticales. Estos mismos planes parciales, al promover esta redensificación de las áreas centrales de la ciudad, lo que estarán haciendo es llevando más gente a espacios en los que ya se tiene una carencia de área verde, es decir, en un espacio donde ya se tenía un déficit, ahora ese déficit se va a acrecentar. Y además, como un tercer aspecto, pues que ya citabas tú, como el caso de Arboledas, como el caso de Huentitán con Iconia, como el caso del DEAN con el espacio que se vendió de lo que era la planta tratadora. Es decir, no es un caso aislado, es toda una sistematización de privatizar el espacio público en lo general, pero específicamente yo me enfoco a las áreas verdes por los servicios medioambientales, por la carencia que tenemos de ellas y por la importancia que revisten para la ciudad y para la ciudadanía. El académico pone en relieve que hay una confusión en el papel que los municipios deben asumir para alcanzar los objetivos de redensificar la ciudad, necesarios en el contexto del desastre generado por la dispersión urbana, que en el caso de Guadalajara multiplicó por 3 la superficie urbana desde 1995, cuando la población solamente se duplicó. Considera necesario salir de la premisa falsa de que el patrimonio público sirve para hacer negocios privados, máxime si se considera que hay una superficie de tierra muy amplia en desuso, es decir, como lotes baldíos que históricamente han sido útiles para la especulación, a costa de la plusvalía otorgada por inversiones públicas en infraestructura. Yo creo que el trabajo del gobierno municipal o de los ayuntamientos no es la promoción inmobiliaria, o sea, no, el ayuntamiento de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque no son socios amplios, ellos no tienen por qué promover inmuebles. El ayuntamiento, en todo caso, lo que debe hacer es implementar políticas públicas que inviten a que los desarrolladores inmobiliarios inviertan para desarrollar vivienda, con la idea pues de densificar, si es que esa es la finalidad. En ese sentido, pues lo que puedes hacer es manejar los índices de ocupación, el COS, el CUS, la ubicación de estos corredores que le llaman de densificación sobre las líneas que ya están pretrazadas o pensadas donde va a haber transporte público masivo, como la línea 3 eventualmente cuando entre en funcionamiento. Pero no es trabajo del ayuntamiento proveer de terrenos para el desarrollo de estos inmuebles, es decir, a través de la política pública de manejar de forma responsable, porque tampoco se trata de que en un predio le pongas un CUS de 14 o 15 y levantar torres de
de 40 pisos donde tienes vivienda de 1 o 2 niveles a los lados, porque tampoco es sano para el desarrollo social del barrio. Lo rompes, lo rasgas, destruyes el tejido social. Es hacerlo de forma responsable, pero sí permitir o manejar un poco estos índices, que para ello tiene facultad además el ayuntamiento, para generar, por una parte, el atractivo para que el inversionista venga y trabaje y desarrolle, y por otra parte, no se rompa, insisto, este tejido social, y en el caso específico de lo que estamos hablando de las áreas verdes, que no trastoques de por sí ya deficitario patrimonio que se tiene de áreas verdes. Es decir, si de por sí ya tenemos un déficit, insisto, de 3-1, llevar más población sin antes generar las condiciones para ello es erróneo. De hecho, el Código Urbano lo cita así: cualquier área de renovación urbana primero debe de ser acondicionada para entonces después generar estos cambios. Es decir, si vas a redensificar una zona, primero tienes que adecuar infraestructura, equipamiento, áreas verdes, es decir, todos los servicios que van a requerir esta nueva población que va a llegar a la zona, para entonces sí implementarla. Y aquí se está haciendo al revés, aquí se está llevando la población elevando densidades donde no se tienen. De esta manera, la crisis de los espacios públicos es parte de la crisis derivada de la falta de definición precisa del modelo de ciudad hacia el que se desea migrar. Bajo los supuestos de la discusión de la cumbre de ONU Hábitat de Quito en 2016, a la que acudieron representantes municipales, la tendencia debería ser una ciudad más pública, menos secuestrada por los intereses particulares y de negocio en el corto plazo, incluyente y generosa en la integración de las capas sociales más desfavorecidas. Experiencias como el caso de Arboledas Sur señalan que la conquista de ese objetivo será cuesta arriba. Arboledas del Sur tiene más de 30 años, con 930 viviendas unifamiliares y un área verde de 7.9 hectáreas, con 2.702 árboles, y los vecinos de la zona piden que sea declarada área protegida. La escritura 44.510, emitida por el Notario Público 122 de Guadalajara el 14 de julio de 2015, es la que protocoliza la compra del predio La Cuyucuata, de 76.602 metros cuadrados, por la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10 SADCB, y es base de la reivindicación del terreno del bosque urbano de Arboledas del Sur, cuya propiedad municipal deriva de otro proceso de escrituración realizado por el propio ayuntamiento a partir de 1982. Ambas escrituras se traslapan, pero los propietarios de La Cuyucuata, cuya historia registral es dudosa, lograron convencer a notarios y jueces civiles. Además, contaron con valiosas omisiones de diversas administraciones municipales para hacer valer un mejor derecho y quedarse con casi 65% de la superficie. En la contestación de la demanda civil reivindicatoria 116/2017, interpuesta por el Ayuntamiento de Guadalajara en febrero de 2017 y desahogada ante el juez civil número 10, la empresa precisa sus derechos. En 2002, los titulares de la escritura realizaron una diligencia de apeo y deslinde ante el Juzgado 10 de lo Civil del primer partido judicial del estado de Jalisco. Esto derivó en la apertura de una cuenta catastral en el Ayuntamiento de Guadalajara. En esta diligencia no se apersonó como presunto propietario afectado el propio ayuntamiento. El entonces alcalde Fernando Garza Martínez ha asegurado públicamente que nunca conoció el procedimiento. Lo cierto es que el panista fue socio fundador de Desarrollos Inmobiliarios de 10 SADCB, la empresa beneficiada. En 2013, el 21 de febrero, el Notario Público 64 segregó 76.602 metros cuadrados como adquisición de la inmobiliaria. De ese predio se dieron 2.812.5 metros cuadrados como donación al ayuntamiento el 2 de junio de 2015. Para los demandados, esta es una segunda prueba de que la autoridad municipal reconocía sus derechos. Estos dos argumentos convencieron a la representación municipal de que no podrían ganar el juicio y se fueron al convenio judicial sin pedir opinión a vecinos. De allí, aseguraron que habían logrado rescatar una porción, lo que inconformó a los moradores de Arboledas del Sur. Los vecinos presentaron una queja ante
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2017 y posteriormente una segunda por los hechos de violencia atribuidos a la Policía Municipal en junio de 2018, que derivó en la Recomendación 02/2019. Un amparo de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan congeló los acuerdos. El Poder Judicial Federal reconoció un presunto mejor derecho a las dos escrituras en disputa y concedió la suspensión. Entre el 6 y el 7 de junio de 2018, el primer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa ordenó al juez tercero de distrito en materia administrativa y del trabajo otorgar la suspensión a favor de la comunidad de hecho de Santa María Tequepexpan, y como efecto debían cesar los trabajos del parque urbano que realizaba la constructora como parte del acuerdo conciliatorio con Guadalajara de invertir 24 millones de pesos en el terreno de cesión a cambio del reconocimiento de la propiedad de esa fracción de poco más de 2 hectáreas y de 12 millones de pesos de licencias que no se les cobrarían. La lentitud de la autoridad para acatar la suspensión suscitó conatos de violencia al día siguiente. Lo refiere la activista de Arboledas del Sur, María Teresa Enciso González. A grandes rasgos, nosotros tenemos 30 años creando este bosque junto con la comunidad indígena, de hecho, de Santa María Tequepexpan. Cuando mis vecinos y yo llegamos aquí era para llorar, o sea, nos entregaron en obra negra, ahora sí se puede decir. El bosque eran tiraderos de basura, o sea, eran montes de basura, literal. Entonces, pues todos los vecinos junto con la comunidad indígena nos dimos la tarea de emparejar, de pedir árboles, de plantar. Ha sido un sacrificio muy enorme porque no había tomas de agua, había que acarrear el agua de nuestras casas para regar árboles. Y así pasaron 10, 15, 20 años y son los árboles que hay. Invasiones siempre se ha habido. En el 2004 hubo una fuertísima con Fernando Garza, que él pues ambiciosamente siempre le ha tenido muchos deseos a la construcción del bosque. Él le vendió al sindicato 16 de maestros, presidente municipal, y él le vendió al sindicato 16 de maestros, lo podemos comprobar con documentos, todos los tenemos. Hemos tenido fácil en 30 años más con el PAN. Llegamos a tener 7 invasiones por año con el PAN, también se pueden comprobar. Y pues la más fuerte fue la de Alfaro porque él llegó más allá de todos, ¿no? Él hizo legal las cosas, hizo una escritura apócrifa, vendió el bosque, lo regaló, como todo ha regalado en Guadalajara. Lo regaló y pues la verdad nos unimos los vecinos junto con la comunidad indígena de hecho, y pues obviamente que no se lo íbamos a permitir, no porque es un pulmón muy importante a nivel Guadalajara, no es nada más para la colonia, es a nivel Guadalajara. Entonces, pues anduvimos trastabillando, jamás se defendió legalmente hasta que nos hicieron el favor de presentarnos al eminente Pedro León, que fue el que metió la demanda de amparo. Y el 7 de junio pues nos otorgaron la suspensión de plano, no sin antes llevar una crucifixión de que aquí nos veníamos los vecinos a las 3 de la mañana por la avenida Copal, por Jacarandas, a evitar a que entraran camiones de material porque estaba aferrado a que iban a entrar. Aquí nos desvelamos varios vecinos y evitamos que entraran los camiones. El 7 se concede la suspensión. Y obviamente caen en desacato. El 8 vinieron unos jóvenes a darnos apoyo universitarios. Ellos estaban hasta murmurando una canción para tranquilizarse. Tenían los ojos cerrados. Llegó Juan Bosco. No, yo escuché cuando él dio la orden de que los golpearan. Les llegaron con los ojos cerrados y les dieron sin piedad, se los llevaron, cayendo totalmente en desacato porque la suspensión de plano ya había sido otorgada el 7 de junio y yo estoy hablando del 8, entonces pues yo nada más quiero mandar un mensaje, estamos en pie de lucha, estamos parados y estamos en la misma convicción de seguir defendiendo, lo vamos a seguir haciendo. Destaca que la lucha era muy desigual, pero la intervención de la comunidad indígena vino a fortalecer la defensa, pues por haberse constituido desde los tiempos de la colonia, era primero en tiempo y podía hacerlo valer como propietario original. Considera que el ayuntamiento ha sido comparsa en el negocio de los fraccionadores.
argumentando que él había salvado 2 hectáreas, engañando a la gente. Aquí vino y habló con los vecinos y es muy buen vendedor. Él les vendió la idea de hacer un parque con jueguitos, con a lo mejor uno que otro aparato para hacer ejercicio. Y la gente se entusiasma porque en realidad jamás se nos ha dado nada por nuestros impuestos, ¿no? Entonces, como nunca han hecho nada bueno, yo me pregunto, tenemos un parque en Jacarandas y Mangle que tiene 30 años, que es desde que llegamos aquí. O sea, si él realmente quería hacer un parque con juegos, ¿por qué no arregló ese parquecito? A veces a la gente le hace falta ser lógica, ¿sí? Deberíamos de ser más lógicos y ponernos a pensar, bueno, ¿por qué nos va a hacer un parque? ¿Por qué? ¿Por qué nos va a hacer un parque si nosotros ya tenemos un bosque? Y como dicen mis hijas, tenemos un bosque adornado. Nuestro bosque no necesita ningún adorno. Tenemos árboles, aquí hay mucho pájaro, tenemos ardillas, tlacuaches, hay muchísima fauna. Entonces yo quiero pedirles a mis vecinos que se pongan a pensar, no somos enemigos de nadie, en todo lo contrario, queremos salvar un bosque para beneficio de la comunidad. Que se pongan a pensar y desafortunadamente queremos creer en que el gobierno es papá. El gobierno no es nuestro padre y nunca nos va a regalar nada. Si no es que te pones necio y exiges y aún así, quién sabe. Ahorita se está manejando con tanto cinismo todo. A mí me sorprende, la verdad. O sea, son hombres públicos, por Dios. Y cínicos a más no querer, burlescos. En octubre cambió la administración y llegó un nuevo presidente municipal. ¿Ha habido relación con él? ¿Se han acercado? No, yo no me voy a acercar jamás al del Toro. ¿Ellos no han venido? No han venido y si vienen los vamos a invitar a que se retiren. Porque si vienen ellos no traen ninguna buena intención, ¿verdad? Entonces ojalá y no se les ocurra venir porque no seremos agresivos, pero a nuestro bosque no vamos a querer dejar entrar a nadie desconocido. Estamos desconfiados, jamás, si en algún momento llegamos a querer tener confianza en ellos, con esto que hizo Alfaro, no vamos a tener confianza en Movimiento Ciudadano jamás, jamás. ¿Por qué es tan valioso el bosque urbano de Arboledas del Sur? En el siguiente bloque, los vecinos detallan la relevancia ecológica y el trabajo que han realizado en la zona. En los años 80 del siglo XX, esto era el lindero del municipio de Guadalajara y no había una continuidad de mancha urbana hacia el vecino municipio de Tlaquepaque. Como en otros límites del municipio, la administración decidió adquirir superficie para reserva urbana, para equipamiento y área verde. Pocos vieron un valor extraordinario en estos terrenos. También estaba en proceso la demanda de titulación de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, que fue rechazada unos años después por las instancias agrarias, pero a juicio de sus asesores, de forma viciada. María del Sagrario González Huerta, vecina de la zona, explica cómo se dio el fraccionamiento. Este fraccionamiento se inició en 1985 como parte de terrenos que compró el ayuntamiento, terrenos que nunca desafectó de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, ¿sí? De hecho, porque es de hecho. Entonces ahí inicia. A mí un maestro mío, cuando yo compré aquí, me decía que esto iba a ser un fraccionamiento ecológico. Y le pregunto yo por qué. Me dice, porque toda esta área que tú ves aquí, me dijo, va a ser una área verde, va a haber arbolado. Eso era el plan de ellos, o sea, era un basurero, como dijo la compañera. Era un basurero, pero él decía que iba a haber una área, que iba a ser un jardín hasta botánico. Aquí ya hay plantas de medicinales, pero bueno, entonces eso nos vendieron al principio y estos terrenos quedaron asignados como parte de un área verde. ¿Pero por qué tan grande? Porque él decía, este va a ser el único fraccionamiento que va a tener más área verde que de casas. Entonces a mí llama la atención, ¿por qué área verde? No, porque el estudio de mecánica de suelos que ellos realizan, efectivamente les reportaba que no podía ser fincada esta área, precisamente por el tipo de suelo y los mantos freáticos que aquí se encuentran. Esa es la razón. Entonces, así quedó. Los vecinos empezaron a unirse y se empezaron a sembrar árboles, porque aquí hay ingenieros forestales que se vinieron a vivir, porque eran casas que nos dieron al gobierno federal también. Entonces, así continuamos. Pero después de que se compra, todos los vecinos compran sus casas, el ayuntamiento hace una simulación de actos jurídicos, en donde se queda con las 42 hectáreas, que eran las que había comprado ayuntamiento, incluidas nuestras casas.
sin tomar en cuenta para nada absolutamente la comunidad indígena. Entonces pasa el tiempo y esas 42 hectáreas las escrituran a través de un juicio civil, ¿sí? En donde nunca apareció, o sea, el señor que le compra Pérez Luna, perdón. Era el tema de la Cuyucuata. Sí. Sí, yo conocí al señor Pérez Luna. Ese es otro detalle. Sí. Pérez Luna le compra las 42 hectáreas y entonces después, donde estaban nuestras casas, incluso, nunca nos molestaron, pero sí quisieron tomar posesión del terreno. Pasan los años y afortunadamente nunca se permitió, pero legalmente no sabíamos nada porque nadie te informa nada de esto, sus enjuagues. Al final de cuentas, a pesar de varias intervenciones que quiso tener ayuntamiento porque ya tenía dueños, hacen otro juicio. Te decía, Pérez Luna le compra un fantasma, porque ese fantasma nunca acude a escriturar, y por lo tanto el juzgado ordena la escrituración en rebeldía. Todo esto tomó por sorpresa a los vecinos, dado que los compromisos adquiridos cuando compraron fueron muy distintos, explica José de Jesús Hernández. Yo fui porque ya no soy empleado del ayuntamiento, entonces a nosotros se nos promocionó eso, ¿verdad? Por medio de pensiones del Estado. En ese entonces era presidente Vallarta Plata, y en las escrituras originales, porque yo ya no tengo originales, decía que se nos vendía la casa y todo esto que se llaman áreas verdes. Y entonces cuando llegamos aquí, pues todo esto era un terregal. No sé si tú te acuerdas, dices que ya eres pasadito de años. Sí, pero yo no soy de aquí, entonces mejor usted platique. Era un terregal similar a lo que es el Saus, que eran canchas polvorientas de fútbol, ¿eh? Y aquí era algo similar. Entonces nos dimos a la tarea una serie de compañeros y compañeras de ir plantando árboles poco a poquito, ¿eh? Y fue creciendo la cosa, porque nosotros veíamos que en tiempo de lluvia se ponía bonito aquí, ¿eh? Lo único que había que hacer era cortar el zacate y juntar la basura. Es lo único que necesita un bosque, que lo tengan limpio, juntar la basura, porque él solo se provee incluso de más árboles, él solo. ¿Ah? Pero digamos que estamos ahorita sobre una arboleda que ustedes plantaron como vecinos. Claro, así es. Todo. Entonces nosotros, a manera de nuestro sentido común o pocos conocimientos, fuimos metiéndoles árboles según los que nos regalaban y lo que estaba a nuestro alcance, ¿ah? Y así fue como fue creciendo la arboleda. ¿Por qué en esos años los dejaron tranquilos? ¿Por qué los dejaron...? No había, como pues muchos años. Administraciones iban, pasaban. Todos hacían promesas, ¿ya? Primeramente aquí querían hacer un mercado, luego una preparatoria, luego pues más escuelas y todo, pero eran puras promesas del ayuntamiento. Al ayuntamiento no le interesaba, al parecer, aquí, lo tomaban como un basurero incluso, ¿ya? Entonces, pero nosotros dijimos, no, pues si es nuestro entorno, ¿verdad? Y nosotros veíamos que pasaba la gente de esta colonia, de acá, de estas colonias, y les gustaba, venían a hacer sus días de campo y todo, y venían a hacer fiestecitas infantiles, ¿verdad? Para los niños. Lo único que les decíamos nosotros que se juntaran su basura y se la llevaran. El papel decisivo de la comunidad para impedir que el arreglo entre la constructora y el ayuntamiento cristalizara deja en manos de la comunidad agraria el futuro del parque. ¿Están comprometidos a que nunca será urbanizado? El comunero Manuel Hernández lo aborda. Siempre en la comunidad ha existido pues la lucha entre el gobierno y la misma comunidad para que se haga el respeto de los derechos. El mismo territorio de la comunidad abarca 1,200 hectáreas, las cuales no todas se tienen en posesión, pero se tiene una parte de la misma, que son aproximadamente unas 400 hectáreas. Entonces, el hecho de sumar esta parte también como zona de la comunidad beneficia porque fortalece también el sistema que se está implementando por parte de la misma. Entonces, esa fue la cuestión por la cual decidimos involucrarnos en esta parte, que es el preservar lo que viene siendo el bosque de aquí de Agua de Coyotes o Arboledas del Sur. ¿Ustedes, antes de que se presentara este conflicto último con el ayuntamiento, habían tenido contacto con los vecinos, habían generado estrategias previas de defensa del bosque, o fue a raíz de este conflicto fuerte último?
Anteriormente sí estábamos viendo estrategias, pero ahora que se vino fuerte fue cuando decidimos incorporar un nuevo expediente, que fue el expediente de amparo, que tiene una suspensión de plano que fue el 1545 del 18. Y con ese se logró la suspensión, pero ya obviamente ya más enfocado en esta área, que abarca lo de aquí de Arboledas del Sur y abarca lo del Cerro de Santa María también, para la protección y más adelante también la conservación del cerro. Entonces la cuestión aquí fue hacer un nuevo amparo para poder sustentar y poder dejarlo en la situación en la que se encuentra, sin alterarlo por parte de la inmobiliaria que supuestamente se está personando y por el gobierno de Enrique Alfaro. Entonces esa fue la cuestión por la cual se decidió ya tomar medidas más enfocadas a la preservación del bosque, y fue cuando fortalecimos más las alianzas con los posesionarios, vecinos y avecindados de aquí de esta parte. Sagrario González Huerta dice que ese apoyo llegó a tiempo, porque han sido muchos años de mentiras para cobijar un negocio jugoso. Además eso nos vendieron. No me dijo Gallo Álvarez, Gabriel Gallo Álvarez me dijo que esto iba a ser un fraccionamiento ecológico. Ecológico lo hicimos nosotros, pero ¿por qué ahora nos lo quiere quitar ayuntamiento cuando, como decía la compañera, en los planos aparece que esto es zona Gabriel de área Gallo verde? Era director de Asuntos Agrarios del Estado, ¿no? No, él en ese entonces estaba de síndico. Síndico de Guadalajara. Cuando nos dieron el fraccionamiento, el presidente municipal era Eugenio Ruiz Orozco y Gabriel Gallo Álvarez. Bueno, el tiempo que nos dieron las casas a nosotros, porque antes le dieron al ayuntamiento, ¿sí? Antes de Eugenio, ¿quién fue? Pues fue Vallarta Plata. Vallarta Plata, ándele. Él fue el que compró entre comillas los terrenos también a fantasmas a lo mejor, porque curiosamente si eran comuneros, ¿cómo es posible que todos los que vendieron las fracciones de terreno era a través de apoderados? ¿Usted cree que los comuneros iban a andar buscando un apoderado? Pero sobre todo llama la atención que si buenas o malas sus escrituras, consideres que son menos buenas que las de los Pérez y les des el gane a ellos, ¿no? No, es que las de nosotros son las que valen. Me refiero al pleito del ayuntamiento que metió juicio de les dio el gane, les dio el gane a ellos, pero es que ya tenían todo proyectado, ya tenían su plan bien armado, que todo esto que tú ves aquí es lo que iba a fincarse, no nada más es allá, nada más calcúlale, ahorita que camines vas a ver, son 8 hectáreas, de 8 hectáreas 6 se iba a quedar la inmobiliaria con ellas, porque la inmobiliaria compró las 8 hectáreas, no nada más las 6, le estaba de favor regalando al ayuntamiento las 3 hectáreas, de favor se las estaba, otra, si iban a hacer el parque supuesto, para beneficio de todos nosotros, ¿cómo es posible que le estuviera dando a la inmobiliaria el mantenimiento de por vida del parque? ¿Cómo te cae eso? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué la inmobiliaria de por vida iba a darle mantenimiento a un parque que dizque era para disfrutarlo todos nosotros? ¿Tú crees que nos iban a dejar entrar? Claro. ¿Qué iban a hacer para los que vinieran a vivir claro. aquí, ¿verdad? Tenía planeado hasta una alberca ahí donde está ahorita el bosque que le llamamos nosotros canadiense, que lo vas a ver, hermosísimo. Ahí tenía planeada la alberca. Un empleado de la inmobiliaria me dijo, vaya a ver el plano. Ahí lo tienen en la inmobiliaria a la entrada para que vea la albercota que van a hacer. ¿Cómo? Le dije yo. Vaya, pues no puedes ir, claro que no, pues estamos peleando con ellos. ¿Sí? Pero ese era su plan, ese es su plan. Y gracias a la suspensión de plano otorgada por el juzgado, todavía seguimos aquí con nuestro bosque, ¿sí? No han podido, han interpuesto infinidad de recursos y hasta ahorita no han podido echar abajo nuestra suspensión de plano. ¿Por qué? Porque nos asiste el derecho tanto a la comunidad indígena como a los colonos que habitamos. Nos asiste el derecho a nosotros. El caso de Arboledas del Sur es novedoso en la historia de las luchas sociales y metropolitanas. El activista Pedro León Corrales, representante de la comunidad indígena y director del Instituto de Derecho Ambiental, destaca la importancia de que los moradores de las zonas populares y los comuneros se unan a proteger el patrimonio de la ciudad. Hay 400 hectáreas de asentamiento humano promovido por la comunidad indígena de hecho. Y
en confrontación con una serie de particulares que han obtenido de manera irregular y sobrepuesto con un derecho anterior con escrituras principalmente irregulares. En esta parte la batalla empezó con el predio de la Cuyucuata y Agua de Coyotes. Aquí es Agua de Coyotes, Cuyucuata es hacia el Cerro del Cuatro. ¿Y por qué empezó la batalla? Por el personaje que llegó aquí. Pérez Luna fue uno de los que promovieron las más de 100 denuncias penales contra Gabino Hernández Garza, representante de bienes comunales de esta comunidad. Más de 100 expedientes y en esta parte los promovió Pérez Luna. ¿Qué pasó con las denuncias penales? Porque eso es muy importante. No prosperaron porque las escrituras no Estás hablando de los años 90. Sí, no pudieron identificar, 80s y 90s, no pudieron identificar las medidas, superficie y colindancias de la propiedad, materia de la denuncia por despojo. Pérez Luna y todos no prosperaron las denuncias y quedaron como asunto concluido porque nunca se pudo acreditar la identificación del predio y al no ser identificado el despojo quedó archivado como asunto concluido. A juicio del representante del IDEA, se configuran delitos del fuero común y ambientales y es preciso destruir la base jurídica que se ha desvirtuado en el juicio, pero con la que se sigue especulando en la zona. Vamos a pedir que dejen sin efecto esas escrituras, lo que indebidamente hizo el registro público. ¿Cuáles? Las que tiene el ayuntamiento y la inmobiliaria, porque no tenían derecho a hacer ese movimiento. Y que se cancele en el registro. Este es un acto que va al amparo 712 y que no lo quisimos hacer el año pasado hasta asegurar que no estuviera sesgada la figura como es la Fiscalía, porque actúa junto con el juez de distrito. Esa es una tarea de los próximos días. Segundo, cuando Alfaro, después de más de 30 años de manejo por la comunidad y los avecindados y posesionarios de Arboledas, esta área llega con la fuerza pública y impone una obra de mampostería en el canal, que aquí está, que atraviesa el predio, y frena el trabajo de mantenimiento. La última reforestación les quitaron las plantas y las destruyeron y pretendían que los que más de 30 años tenían en posesión y disfrute con la comunidad ya no tuvieran acceso al predio y la fuerza pública ocupó unos días este bosque. En ese momento la comunidad indígena promueve la demanda porque hay una tentativa de despojo promovida por el ayuntamiento de Guadalajara con la fuerza pública. No tenía la posesión, por eso nadie se le entregó legal y materialmente, hicieron muy puros papeles. La posesión la seguía teniendo la comunidad por conducto de los posesionarios y avecindados, reconocidos por la Asamblea. León Corrales señala que Arboledas del Sur es solamente uno de los puntos geográficos que busca recuperar la comunidad de Santa María, que de este modo se resarce de una lucha azarosa de casi 4 décadas de enfrentar intereses poderosos. Hay algo más trascendente. La batalla de la comunidad indígena de hecho de Arboledas no es solo 8 hectáreas. Son más de 100 hectáreas en 2 amparos. La parte de Tlaquepaque en el 712 y la parte de Guadalajara en este amparo 1415.
1545 del 2018. En esas dos demandas protegemos uno de los 3 cerros que forman parte del territorio. Y les quiero decir, la parte más firme, porque no tiene ninguna actividad inmobiliaria, son las más de 100 hectáreas. El mantenimiento, el manejo del Cerro de Santa María y el bosque de arboledas, junto con las 400 de asentamiento, es el territorio más sólido de esta comunidad. Pero, ¿qué pasa con eso? Hay otra batalla y es la más importante. Santa María está construyendo como comunidad indígena, de hecho, un autogobierno y ejerciendo la autonomía del artículo 1 y 2 de la Constitución, la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas y el Convenio 169. ¿Por qué es tan importante? Porque está construyendo un sistema normativo y de usos y costumbres. ¿Para qué? ¿Qué va a salir de ahí? Va a construir un sistema para regular la restauración, la conservación, el manejo, la protección de todo el territorio. No solamente, no con la ley federal del equilibrio ecológico, no con la ley estatal, no con las leyes municipales. Va a construir y está construyendo la norma autónoma para regular este territorio y protegerlo y conservarlo y restaurarlo. En pocas palabras, se ambiciona un nuevo estatuto para la comunidad indígena que le permita sobrevivir pese a la marea de la ciudad. Es una búsqueda utópica que León Corrales ve factible. Y lo que queremos es acuerdos y ser parte de, incluso con la reforma a la Constitución que se está planteando, sería sujeto de derecho público, pero la comunidad indígena, de hecho, no queremos ser reconocidos ni titulados. Queremos, y este es un acuerdo, está aquí uno de los miembros más distinguidos, Manuel, y es el acuerdo que tiene la comunidad, mantenerse como comunidad indígena. De hecho, esto es indescifrable para todos, y ese es nuestro derecho, ser autónomos y ejercer el autogobierno. Y me siento orgulloso de ser asesor de una comunidad de esta trayectoria y que tiene este compromiso. Por último, el Cerro de Santa María tiene un sitio histórico sagrado arriba y estamos por conservarlo, restaurarlo y manejarlo en el marco de la autonomía. No por el INAH, no con la jurisdicción del gobierno federal para su manejo. Como parte de la nación y de un pueblo indígena autónomo y autogobierno. Entonces veremos un programa para el manejo de las zonas arqueológicas, entre ellas el Cerro de Santa María. Y si queremos, el INAH quiere realizar algo, tendrá que hacer un convenio con la comunidad indígena, de hecho, porque de otra manera no tiene jurisdicción. De ese tamaño es nuestro proceso que estamos viviendo. Mientras, el patrimonio ambiental de una ciudad poco beneficiada con proyectos de espacios públicos amplios y generosos afronta la amenaza evidente de su reducción. En sociología se llama tragedia de los comunes a este problema que vivimos cotidianamente en Guadalajara y en México, cómo los espacios que son de todos, los parques, las banquetas, la vía pública, las propias instituciones, sobre todo las patrimoniales, las iglesias, se pueden deteriorar porque normalmente el espacio de todos es de nadie, no hay quien se haga responsable de darle una viabilidad. Obviamente en esto
los lugares que sí tienen una gestión y una administración saldrían, pero justamente porque hay un recurso y un presupuesto asignado para que ese lugar sea preservado. Pero los lugares donde los vecinos serían el primer frente de protección, como este tipo de parques, es fundamental que se alcancen acuerdos y que logremos generar como sociedad una cultura que nos permita entender que los beneficios de estos espacios de todos son justamente para todos. Un parque da calidad climática, un parque captura carbono, un parque mitiga el ruido, un parque también permite la recreación, permite la biodiversidad, permite el agua. Son muchos valores esenciales que necesitamos generar como cultura para que los habitantes de estas ciudades empiecen a ser cada vez menos habitantes pasivos y cada vez más ciudadanos. Ese es el gran desafío que reclama todo el espacio público. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.